Ahora veremos el tema cáncer, sus conceptos biológicos y moleculares. ¿Quién de nosotros no ha tenido algún familiar, amigos que padecieron, tienen o quizás más adelante tendrán un diagnóstico como estos? Es importante que el médico sepa cuál es el trastorno a nivel de la célula y la molécula. La definición del cáncer en latín es de cangrejo, debido a que es una enfermedad que no suelta a su víctima muchas veces y que debe ser extirpado o tratado de diferentes maneras, como ustedes lo estudiarán más adelante en los hospitales. Estas células se descontrolan su crecimiento y proliferan formando tumores. Aquellos tumores que son malignos, por lo regular, crecen más, se multiplican y pueden dar hasta metástasis. El grupo o categorías, dependiendo de su origen, puede ser epiteliales, eso es cuando es la superficie de un órgano. Puede ser también a nivel de luz del hueso o músculo, a eso le llamamos sarcomas. Puede ser en el sistema linfático, linfomas, y en la sangre con diferentes tipos de leucemias. Hemos dicho que hay una proliferación celular, pero esta es incontrolada. Significa que no está sometida a todo aquello que reprime su crecimiento y se descontrola entonces el ciclo celular. Hay una pérdida del equilibrio entre la división de la célula y su diferenciación. Como ustedes pueden ver en esta imagen, el crecimiento debe ser ordenado como lo ven acá, pero cuando hay un crecimiento tumoral como el que se marca acá, podemos ver entonces que sí hay crecimiento de células anormales que pueden dar esos tumores que hemos visto. Y es un crecimiento que no está controlado entonces. Acá podemos ver algunas imágenes de tumores, las cuales las he compartido con ustedes de pacientes que hemos operado. Por ejemplo, está esta, voy a disminuir acá, de un tumor del útero. Normalmente es 5 veces más pequeño el útero que esta imagen que ustedes pueden ver acá. Acá vemos entonces este mismo tumor ya afuera. Acá está el cérvix o cuello de la matriz y este es el cuerpo de la matriz. O sea, esto que está aquí grande tiene varios tumores agregados acá. Este es un tumor de una niña de 17 años que le ocupa casi todo el abdomen, como ustedes pueden ver acá. Esta imagen es de un tumor de ovario y pudo ser extirpado. Felizmente es un tumor que, aunque proliferó, no es tan maligno. Y otro de los tumores que hay mucho y más frecuentes en la mujer guatemalteca es el tumor del cérvix o cáncer cervical. Las células cancerosas se hacen inmortales, así se les ha denominado porque tienen mecanismos en los cuales no entran las células en apoptosis. Se recuerdan que apoptosis es muerte celular programada, cuando la célula está incontrolada o hay daño en su ADN. Recuerden, a veces el P53 le ordenaba a la célula que entrara en apoptosis, pero resulta que estas tienen un mecanismo de hacerse inmortales, le llaman, porque mantienen la longitud de los telómeros.
en los cromosomas. Se recuerdan que los telómeros eran las extremidades. Y entonces fíjense que cuando la célula va a entrar en apoptosis o en muerte celular, los telómeros se van acortando. Sin embargo, como ustedes pueden ver acá, hay una proteína telomerasa que no permite que esta célula vaya acortando esos telómeros, y entonces al contrario los va alargando, y eso permite que la célula continúe viviendo y proliferando. La pérdida del control de la división celular entonces es importante para el éxito del tumor o del cáncer. La proliferación celular en el cáncer es independiente del anclaje e insensible en la densidad de la población. ¿Qué quiere decir esto? El mismo organismo, cuando mira que está proliferando muchas células, evita entonces que sigan proliferando, las detiene. Pero en el caso del cáncer, dice acá que no se autolimita, puede crecer en diferentes zonas del cuerpo. Observen acá en donde está lo verde, dice: el crecimiento de los vasos sanguíneos está controlado por un equilibrio entre activadores e inhibidores de la angiogénesis. ¿Qué es angiogénesis? Es el crecimiento o formación de vasos sanguíneos proliferando. Aprovechando la imagen que ya les había mostrado de esta niña, podríamos decir que estos vasos que los voy a señalar acá, estos, es un ejemplo de que los tumores se nutren más bien por la proliferación de vasos sanguíneos para llevarle los nutrimentos y todo aquello necesario para que sigan creciendo. Entonces no es raro ver tumores que esté la angiogénesis aumentada. La diseminación del cáncer. Se recuerdan que al principio mencioné una palabra importante que es metástasis, y también vamos a mencionar algo que se llama invasión. La mayoría de los cánceres, cuando entran en una etapa de invasión, quiere decir que ha superado alguna barrera que lo limitaba y lo hace más propenso de ser agresivo. La invasión hace de que se pueda incluir en algunos otros órganos vecinos, y si pues pueden diseminarse a través de la metástasis, este proceso pues lleva la siembra de células a distancias. Se recuerdan que las células por lo regular estaban con adhesión celular, o sea, por uniones intercelulares. Pues en las células cancerígenas que producen metástasis pierden esa adhesión, y entonces las hace más fáciles de que se separen del grupo, se movilicen, o sea, hay una movilidad, y producen unas enzimas que lo que hacen es pues destruir esas uniones y permitir que esas células vayan invadiendo entre células quizás sanas. A eso se llaman invasión de tejidos. La metástasis puede ser a través de varios mecanismos. Aquí en esta imagen presentamos un vaso sanguíneo y vean cómo estas células que están acá invaden a los vasos sanguíneos, y entonces hace que estas células vayan a través de los vasos sanguíneos a distintas células, a distintos tejidos a distancias. La metástasis puede ser vecina o a distancia también. Depende de la agresividad de los tumores. También a través de vasos linfáticos puede haber esta invasión. Entonces, vaso sanguíneo por vecindad y vasos linfáticos. La angiogénesis, entonces, repasando, es la proliferación de vasos sanguíneos. El sistema inmune nos defiende porque trata de inhibir el proceso
o desarrollo de metástasis, inclusive de desarrollar tumores locales. La capacidad del sistema inmune, dice, para reconocer las células como extrañas o anormales va a depender de un sistema de proteínas que están en la superficie de la célula. A esto se le llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Y lo que hace esto es de que es una especie de reconocimiento de la superficie de las células cuando son normales o propias de nuestro organismo. Van a tener un complejo de histocompatibilidad, pues como lo dice, compatible, y el sistema inmune al verlas o reconocerlas no las daña o las contrarresta. Al contrario, las deja y que sigan con su ciclo celular. Pero ¿qué hay de aquellas de que tengan una célula con esta superficie, digamos, acá, tenga algo en la superficie, algunas proteínas, glucoproteínas que no son normales? Entonces viene el sistema inmunológico y lo que va a pretender es contrarrestarla. Y entonces lo que vamos a ver es de que la trata de eliminar. Vamos a ver en el sistema inmunológico que hay unos linfocitos encargados de destruirlas, los linfocitos asesinos, killer, y otros más que van a tratar de destruir todas estas células que están iniciando y se están alterando. Los agentes causales han sido catalogados en varios grupos. Lo que sí es cierto es que para que sean agentes causales deben provocar daños a nivel del DNA para que esta célula altere su ciclo celular. Ahora, se han catalogado en varios grupos, como podemos ver acá: químicos, radiaciones o físicos, que pueden, por ejemplo, el rayos ultravioleta pueden causar daños a nivel de la piel y producir un cáncer muy temido que se llama el melanoma. Algunos pueden ser virus y agentes infecciosos responsables de algunos cánceres. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, que lo vamos a ver más adelante. Algunas bacterias infecciosas, por ejemplo, el Helicobacter pylori, con el cáncer gástrico. El proceso para que ocurra el cáncer debe llevar muchas etapas. Dice que una etapa de iniciación, de promoción y progresión del tumor. Es decir, no sale de la noche a la mañana, es un proceso despacio. Y es por eso que ustedes, como médicos futuros, van a aprender que hay diferentes diagnósticos que pueden ser detectables para contrarrestar el progreso del cáncer. Por ejemplo, en el caso de los ginecólogos, hay una prueba que se llama la citología del cérvix, y esta pues se hace anualmente o cada 2 años para detectar a tiempo cuando las células están iniciando lesiones en el cérvix. Y así hay más pruebas que ustedes las van a ir aprendiendo en los años posteriores. ¿Qué son oncogenes? Esta es una palabra muy importante. Son genes cuya presencia pueden desencadenar la formación de tumores. Estos se incluyen en el ADN de la célula huésped y entonces pueden desencadenar entonces tumores. Un oncogen, dice, es un gen cuya presencia desencadena el cáncer, y algunos oncogenes se introducen en las células a través de virus. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, vamos a ver más adelante, que tiene oncogenes muy peligrosos, el E6 y el E7. Vamos a ver cómo lo hace. Mientras que otros surgen por la mutación de genes celulares normales, o sea, genes propios de las células que sufren alguna mutación. En cualquier caso,
Los oncogenes codifican entonces proteínas, eso es importante, que van a estimular, vean esto, la proliferación celular excesiva, promoviendo entonces la supervivencia celular. ¿Se acuerdan? No entran en apoptosis, sino que se vuelven casi inmortales. ¿Qué mecanismos hay para convertir algo que se llama proto-oncogenes? Aquí lo voy a subrayar y se convierte en oncogenes. Fíjense que los proto-oncogenes realmente son genes que tienen nuestras células, que son normales, y se ha visto que la mayoría de ellos son los que promueven el crecimiento de la célula y lo andan controlando correctamente. Pero llega algo que los altera y entonces lo que hace es convertirlos de proto-oncogenes y al alterarlos los convierte entonces en oncogenes. Bueno, siguiendo, ¿cómo se convierte un proto-oncogen en oncogen? Vean, mutaciones puntuales, que es el más sencillo. La mutación puntual es la sustitución de un ácido nucleico DNA que causa la sustitución por otro. Y entonces, al ocurrir esto, codifica entonces una proteína normal. Y entonces convierte al proto-oncogen normal en alguno alterado para ya llamársele entonces un oncogen. ¿Qué otro mecanismo hay? Está la amplificación génica. Es un segundo mecanismo donde hay un aumento de número de copias de un proto-oncogen cuando el número de copias génicas aumenta y provoca entonces una proteína codificada, debido a que está amplificada esta señal, esa proteína, y puede alterar la célula. Por ejemplo, una proteína que inhibe el control del crecimiento de la célula. Otro, translocación cromosómica. Esto se da mucho en leucemias, por ejemplo. Me gustaría que vieran la translocación entre el cromosoma 9 y el 22. ¿Se acuerdan que la translocación es el intercambio de segmentos entre cromosomas, dijimos, no homólogos? ¿Se recuerdan? Bueno, aquí les ponen otros que son el linfoma de Burkitt, que es un tipo de cáncer asociado con un virus llamado Epstein-Barr. Otro, reordenaciones locales del DNA. Eso quiere decir, es un mecanismo que implica que se reordenan las secuencias de las bases de proto-oncogenes, ya sea por deleciones, inserciones, inversiones. Y entonces lo que hace es que también codifican anormalmente una proteína. Aquí vemos los ejemplos. Hemos dicho entonces mutación, amplificación, translocación, reordenamiento locales, ¿ya? Que pueden entonces alterar el gen y por ende, miren, una proteína anormal, una proteína que puede dar problemas, ¿ya? Recordarse que estos mecanismos que estamos enseñándoles dan de un proto-oncogen, lo altera y lo que hace es que lo convierte en un oncogen potencial, produciendo una proteína que altera el ciclo de la célula. Este es un ejemplo de translocación recíproca, ¿se recuerdan? Aquí está un cromosoma 8, un cromosoma 14, que no son homólogos. Y entonces, vean acá, si ustedes ven, intercambian segmentos y lo pasan acá. El color verde aquí quedó y el otro, el color rojo con amarillo. Entonces, ¿cuál es el resultado final de esto? Una proteína codificada anormal, y podría ser una proteína que altera la célula. Acá vemos entonces algunas veces que
puede alterar el ordenamiento también de una proteína y producir una proteína mal codificada. La mayoría de los oncogenes codifican componentes de rutas de señalización de crecimiento. Eso es importante. ¿Y por qué? Porque al haber una alteración en la señalización del crecimiento de la célula o replicación, altera esta célula de normal a ser anormal. Los genes supresores vigilantes, se recuerdan que ya habíamos hablado de ellos. Está el RB y el P53. Vean qué es lo que hacen gen supresor del RB. Dice que se descubrió estudiando las familias que tenían un tumor en la retina de niños que nacían. Se llama retinoblastoma hereditario. Y el gen supresor de tumores P53 es aquel que, al ser mutado, da más frecuencia de cánceres en humanos. Algunos oncogenes que alteran a los genes supresores, a los supresores de tumores. Yo les había mencionado en alguna clase anterior la importancia del P53 y la importancia del RB en el control del ciclo celular, ¿se recuerdan? Bueno, el virus del papiloma humano, como vimos hace unas clases, tiene dos oncogenes muy importantes. Tiene más, pero los más importantes y agresivos son miren, el E6 y el E7. Vean qué es lo que hace el E6. Vean, aquí dice, es una proteína que se une al P53 y promueve su destrucción. Se recordarán que una de las funciones del P53 es que sea reparada el ADN dañado de la célula, o si no, que entre en apoptosis la célula. Pero cuando es inhibido el P53, no hay apoptosis. Entonces, ahora veamos la ruta de la E7. Vean qué es lo que hace la E7. Dice que se une al RB, altera su capacidad para detener también a las células. Se recuerdan en el punto de restricción. El punto de restricción era aquel que estaba en la etapa G1, previo a pasar a la S. Si esto no ocurre, entonces la célula no tiene un control y entonces fácilmente pasa a la fase S y se replica así la célula dañada. Vemos entonces que el virus del papiloma humano tiene dos componentes muy importantes oncogénicos virales, E6, E7. E6 para el P53 y E7 para la proteína RB. Los virus del papiloma humano se han clasificado en dos grupos, de alto y bajo riesgo, dependiendo de quiénes van a causar cáncer. Los de alto riesgo son aquellos que pueden promover el cáncer del cervix. Alteran el ciclo de la célula y pueden burlar también el sistema inmunitario. Ahora, es de aclarar que no por el hecho de diagnosticarle virus del papiloma humano de alto riesgo a alguien, es necesario ya quitarle el útero o la matriz, sino es de vigilarla a ver si no ya causa alguna lesión en el cuello de la matriz. Afortunadamente ya hay vacunas contra ellas. Aquí podemos ver este cuadro, los genes supresores de tumores. Son aquellos que andan vigilando controlar los tipos de cáncer que se marcan en esta hilera. Este es el tipo de cáncer y este es el gen que vigila o controla estos tipos de cáncer. O sea, estos genes se les llaman genes supresores. Ya vimos el P53, el RB. Ahora veremos otros que son de importancia y ustedes los van a estar escuchando en su práctica, en patología también, tercer año. Y vamos a ver el BRCA1 y 2, que se relaciona con el cáncer de mama. El BRCA1 con ovario. Ahora, requisito, que todos estos, que cualquiera de estos genes sufra una mutación. Si sufre mutación el BRCA1 o el 2,
hay una predisposición genética, entonces diremos, para que haya algo que desencadene el cáncer, en estos casos mama o el BRCA1 ovario. Veamos otros ejemplos que son de importancia y ustedes los van a estar escuchando en su práctica. El SMAD4. Este está relacionado con el cáncer de colon. El cáncer de colon está siendo diagnosticado ahora con más frecuencia. Si papá, mamá, abuelo o algún familiar directo tiene cáncer de colon, se les aconseja a ellos que se hagan el estudio del gen que he mencionado. Sin embargo, si está mutado, esta persona debe ser vigilada constantemente. Y así veremos la lista. Repasen ustedes en su libro, esto está sacado del texto, y verán ustedes la relación entre estas mutaciones de genes supresores y el riesgo de tener este tipo de cáncer. Los hallazgos microscópicos a nivel de las células van a ser distintos. Van a haber cambios a nivel del núcleo. Si ustedes miran acá, puede haber el núcleo grande, puede haber un índice alterado entre núcleo y citosol o citoplasma. El núcleo está muy grande y el citoplasma muy pequeñín. Puede haber formas irregulares, dice, eso se le llama pleomorfismo del núcleo. Está también el índice de mitosis alterado, está alto y desorganizado. Total, vemos que en lugar de ser ordenado el tejido, está descontrolado. Veremos en el laboratorio algunas muestras de estas células y ustedes compartirán algunos hallazgos que podamos observar. Bueno, como siempre, repasen su libro de texto y nos veremos en clase. Hasta pronto. La definición del cáncer en latín es de cangrejo, debido a que es una enfermedad que no suelta a su víctima muchas veces y que debe ser extirpado o tratado de diferentes maneras, como ustedes lo estudiarán más adelante en los hospitales. Estas células se descontrolan su crecimiento y proliferan formando tumores. Aquellos tumores que son malignos, por lo regular, crecen más, se multiplican y pueden dar hasta metástasis. El grupo o categorías, dependiendo de su origen, puede ser epiteliales, eso es cuando es la superficie de un órgano. Puede ser también a nivel del hueso o músculo, a eso le llamamos sarcomas. Puede ser en el sistema linfático, linfomas, y en la sangre con diferentes tipos de leucemias. Hemos dicho que hay una proliferación celular. Ahora veremos el tema cáncer, sus conceptos biológicos y moleculares. ¿Quién de nosotros no ha tenido algún familiar, amigos que padecieron, tienen o quizás más adelante tendrán un diagnóstico como estos? Es importante que el médico sepa cuál es el trastorno a nivel de la célula y la molécula. Pero esta es incontrolada. Significa que no está sometida a todo aquello que reprime su crecimiento y se descontrola entonces el ciclo celular. Hay una pérdida del equilibrio entre la división de la célula y su diferenciación. Como ustedes pueden ver en esta imagen, el crecimiento debe ser ordenado como lo ven acá, pero cuando hay un crecimiento tumoral como el que se marca acá, podemos ver entonces que
sí hay crecimiento de células anormales que pueden dar esos tumores que hemos visto. Y es un crecimiento que no está controlado entonces. Acá podemos ver algunas imágenes de tumores, las cuales las he compartido con ustedes de pacientes que hemos operado.